Amén. Pues muy buenos días. Saludamos a todos nuestros hermanos que están ahí. Aunque ya tenemos aquí en Chiapas una autorización para poder continuar adelante ya con nuestras actividades, le seguimos recordando que ya puede estar usted con esa disposición, si usted así lo desea, de poder venir a escuchar la palabra de Dios aquí en la iglesia. ¿Amén? Vamos a orar en este momento, vamos a pedir al Padre que bendiga nuestras vidas. Padre Santo, en esta hora agradecemos tu bendición y agradecemos el que estés con nosotros en este tiempo. Sabemos, bendito Dios, que todo lo que usted hace tiene un propósito. Y en esta hora declaramos que tu bendición estará tocando nuestros corazones en este día. Porque esta palabra de poder, esta palabra del reino, estará llegando a cada área de nuestro ser, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dentro del punto que vamos a observar el día de hoy, hermanos, vamos a estar analizando el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, en el versículo 13. Y me llama mucho la atención porque nuestro Señor Jesucristo comienza diciendo una expresión: y no nos metas en tentación. ¿Y no nos metas en qué? Tentación. En tentación. En el griego original no dice y no nos metas en tentación. Lo que dice el griego es no nos dejes en la tentación. ¿Ah, verdad que cambió mucho? Sí. Entonces la escritura habla de que sí existe un poder de parte de Dios para que cualquier tentación, prueba, circunstancia difícil que usted esté viviendo no se prolongue. Estas son buenas noticias, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando no tenemos estas buenas noticias nosotros, vamos a empezar con una serie de circunstancias creyendo que nuestra vida todo el tiempo va a estar igual. Y por ese motivo se deprimen. Por ese motivo la gente se quiere suicidar. Por ese motivo la gente ya no quiere continuar adelante porque cree que un periodo de tiempo va a ser un estilo de vida para siempre. Y la Escritura no lo menciona de esa forma. Dios ha sido muy sabio y el invierno no puede durar toda una vida. ¿Estamos de acuerdo? La primavera no puede durar toda una vida. Las cosas tienen que florecer, las cosas tienen que nacer, tienen que haber ciclos dentro de nosotros. Pero si usted analiza dentro de la palabra de Dios, hay cristianos que ya se quedaron estancados en una área. Hay vidas que se quedaron estancadas en una área. Es que yo perdí y en esa sensación de pérdida se quedó para siempre. En esa sensación de ruptura, en esa sensación de crisis, se quedó para siempre. Por eso hoy vamos a observar por qué nuestro Señor Jesucristo externó una situación muy importante diciendo: no nos dejes en la tentación. ¿No nos qué? Dejes en la tentación. Entonces, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, comienza externando esta situación en el versículo 13. Y no nos metas en tentación, aparece una coma, dice: mas líbranos del mal. Y la palabra líbranos del mal no está diciendo que te libre del que te va a secuestrar. No está diciendo que te libre del que te quiere quitar la mujer. No, está diciendo que Dios te libre de la mano de Satanás sobre tu vida. ¿Ya notó el problema? A ver otra vez. Cuando nosotros no comprendemos este factor, el Señor Jesucristo está orando para que Satanás no tome control sobre ti. Le voy a llevar un texto a la palabra de Dios y vamos a Primera de Juan. Vámonos hasta Apocalipsis, se encuentra hasta el final de la Escritura. Primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Hasta Apocalipsis, casi al final de la Biblia. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 19. Y allí en el capítulo 5, versículo 19, si ya lo tienen dentro de sus escrituras, dice la palabra de Dios: sabemos que somos ¿de quién? De Dios. A ver nuevamente. Sabemos que somos de Dios. Pero mire, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Nuevamente. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos sabemos que somos de Dios? Amén. Amén. A ver otra vez con más fuerza. ¿Cuántos sabemos que somos de Dios? Amén. Amén. Muy bien. Ahora, y el mundo entero. ¿Cuánto? El mundo entero está bajo el maligno. Y aquí es donde se empieza a poner interesante este asunto. Le voy a explicar por qué. Vamos a el Evangelio según San Juan. No pierda de vista lo que estamos analizando, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16.
Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios, esto no lo sabemos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? ¿A quién amó Dios? Al mundo. Al mundo. A ver otra vez. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Al mundo. Bueno. ¿Qué fue lo que creó Dios en Génesis 1:1? ¿Un mundo o una tierra? Una tierra. No. A ver otra vez. Ya en la cámara ya está viendo mi cara, así es que contestan aquí adentro en la iglesia y luego así pierdo la señal. A ver, ¿qué creó Dios en el principio? Los cielos y la tierra. ¿Sabes qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Cielos y tierra no es mundo. A ver, tierra no es mundo. Dígame que está a su lado para que lo vea de bien. Tierra no es mundo. Vuéltelo a ver así, mira, véanlo. Ándale, a ver, tierra no es mundo. Tierra tiene que ver con todos los factores de materia. ¿Todos los factores de qué? De materia. De materia. Eso tiene que ver con la tierra. Plantas, agua, atmósfera, cielo. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿de dónde salió el mundo? ¿Sí? Y cuando empezamos a observar de dónde salió el mundo, empezamos a darnos cuenta de algo dentro de la Escritura. Porque el mundo viene de la palabra griega cosmos, que significa sistemas. ¿Sí? El mundo son los sistemas que el hombre creó para vivir en la tierra. Ya tomó una figura real para usted. A ver otra vez. El mundo son los sistemas que Dios creó, que el hombre creó para que el hombre viva ¿dónde? En la tierra. Pero esos son los sistemas del hombre. ¿Sí? Son los sistemas humanos, no el sistema que Dios tenía para el hombre. El sistema que Dios tenía para el hombre era el reino. A ver, el sistema que Dios tenía para el hombre era ¿qué? El reino de Dios que se instalara en la tierra. Vénganos tu reino. Y los hombres comenzaron a crear sistemas. Comenzaron a crear sistemas donde yo me caso en base a mi sistema y mi matrimonio se quiebra. Y se quiebra porque está funcionando con un sistema para el cual no fue creado. ¿Me estoy dando a entender? En ese sistema que tiene la humanidad, la tasa de divorcios es altísima. Y esa tasa de divorcios es producto de las ideas que el hombre inventó creyendo que el matrimonio es un factor social, cuando el matrimonio es un factor divino. ¿Sí? Es una institución ¿qué? Divina. El matrimonio sí puede sobrevivir y sí puede subsistir y sí puede desarrollarse si el matrimonio se sujeta al sistema del reino. ¿Sí? En el mundo usted puede promover un divorcio, en el reino no hay divorcio. Amén. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. A ver sus casados, ¿amén o no amén? Amén. Amén. Bueno, ahora bien, observemos aquí este factor. En el sistema, mire, creamos cárceles, centros para rehabilitación de adictos. Creamos en un momento determinado situaciones donde haya madres solteras, donde haya en un momento dado hijos desamparados, y empezamos a crear sistemas. Dios no creó esos sistemas son del hombre, son del cosmos, y esos sistemas están cayendo. Se está cayendo el sistema de salud, se está cayendo el sistema económico, se está cayendo todo sistema en el cual el humano haya creado porque no funcionan. ¿Sí? Son modas que agarra. Y a veces la iglesia vive en un sistema religioso. ¿Dónde vive la iglesia? En un sistema religioso. Le voy a hacer esta pregunta. Llega a mí. ¿De qué religión eres? Cristiano. Note lo que está diciendo. ¿Sí? En la Biblia usted va a encontrar en el libro de los Hechos que por primera vez, ¿sí?, les llamaron cristianos. Cristiano no es el nombre que Dios dio del cielo, del reino, a la iglesia. Es el nombre que denominacionalmente, socialmente se lo dieron. Entonces muchos viven como cristianos, viven como religiosos, viven en su sistema. Por eso cuando escuchan palabra del reino, algunos que ya han entendido despiertan, y otros que no han entendido se ponen rabiosos. Y se ponen rabiosos porque el reino no es religión. Amén. Evangelio no es religión. Evangelio, la traducción dice buena noticia. En ningún momento te está sujetando una religión. Yo soy cristiano evangélico, dicen. Qué bonito. Pero la Biblia no dice eso. ¿Sí?
Cuando usted se empieza a encajonar en un sistema, a ver otra vez, cuando se empieza a encajonar en un sistema religioso, automáticamente su sistema se va a quebrar. Porque no es el sistema del reino. La tierra fue creada para que viviera bajo el sistema del reino. Se lo voy a empezar a explicar de esta forma. ¿Quedó clara la diferencia entre tierra y cosmos? Dios no tiene pleito con la tierra. Dios tiene problemas con el cosmos, con los sistemas que ha creado el hombre. Ahora escúcheme lo siguiente. Dentro de la palabra de Dios, el reino de los cielos y su naturaleza deberían de estar trabajando con nosotros. ¿Cómo se trabaja esto? Lo voy a empezar a presentar de esta forma. Lo sobrenatural, a ver, vea conmigo acá arriba. Lo sobrenatural, ahora vea conmigo acá abajo, debería de gobernar lo natural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando usted trata de gobernar natural con natural, solo se va a dar de topes. Por eso cuando usted platica con su esposa en términos natural y natural, empiezan las crisis. Llega Nicodemo y le dice, a ver Nicodemo, tú siendo un rabí, un maestro de excelencia, ¿acaso no comprendes los factores que lo que yo te estoy hablando son cuestiones sobrenaturales? Para que tú entiendas lo sobrenatural, necesitas empezar a desarrollar el conocimiento del reino. Por eso a la persona le dices, Dios se va a encargar de tu problema, y la persona dice, no, porque en su sistema no existe el que alguien me ayude. Pero en el sistema de un hijo de Dios las cosas cambian, los problemas son diferentes, porque la solución viene del reino y es una solución sobrenatural. Todo lo sobrenatural tiene facultad sobre lo natural. ¿Sí? No se pierda el tema que estamos observando, líbranos del mal. ¿Sí? El enemigo que usted tiene no es natural. A ver, hay muchos abrieron los ojos así como que... Sí, el enemigo que viene tras su matrimonio, el que viene tras su economía, quiere hacer de sus hijos adúlteros o prostitutas o prostitutos homosexuales en un momento determinado, terminar con sus finanzas, acabar con su salud, destrozar su mundo interno, no es natural. Y si no sabemos cómo protegernos, entonces vamos a tener serios problemas. Usted va a venir a la iglesia, pero venir a la iglesia no es estar en el reino. Porque la palabra iglesia tampoco es religiosa. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea. Es decir, cuando usted va a una junta de padres, está en una iglesia. Cuando está en el sindicato, está en una iglesia. Cuando ve un montón de taxistas ahí parados, está en una iglesia. ¿Sí? Cuando ve que las combis llegan, está en una iglesia. ¿Por qué? Porque es una reunión de gente. Pero el reino no es una reunión de gente. El reino es donde está manifestado el poder de Dios sobre la vida de todo aquel que cree. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. El reino es un lugar de bendición. Ahora, la palabra de Dios en este momento nos empieza a enseñar que lo sobrenatural gobierna lo natural. Que lo invisible gobierna lo visible. ¿Sí? No se preocupen en apuntarlo, solo vea el video. Hay video. Amén. A veces así nos pasa, hermano. ¿Y qué vino a predicar Jesús? Lea la Biblia. Por eso es que no sabemos qué vino a predicar Jesús, porque no leemos la Biblia. ¿Sí? Entonces lo invisible fue creado para gobernar lo visible. Por eso se declara la palabra de poder. Y el tumor, la hernia, el cáncer, la situación que está afectando tu sistema nervioso desaparece. Y desaparece, ¿por qué? Porque esa palabra no es la palabra del hombre, no es la palabra del pastor. Es la palabra que sustenta todo. Es la palabra de Dios sobre nuestras vidas trabajando. La gente del reino comprende que todo se maneja por la facultad de la palabra. Y dijo Dios. Amén. Y a veces se nos olvida nuestras palabras. Lo natural es temporal. Lo sobrenatural es ¿qué? Eterno. A mí siempre me gusta que me digan, a ver pastor, ¿y dónde lo dice? Muevan sus manitas rápidamente. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos a ver el primer texto. Hebreos 11, 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, mire, por la palabra ¿de quién? De Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Todo lo que usted ve,
Si usted quiere un matrimonio con éxito, usted tiene que empezar a ver como Dios ve, porque Dios crea matrimonios ¿con qué? Con éxito. Si usted quiere una familia con éxito, tiene que empezar a ver como Dios ve, pero tiene que declararlo, tiene que bendecirlo. Háblele a su hermano que está a su lado. Ve a su hermano que está a su lado y dígale: hermano, eres un hombre de éxito. Háblele, pero véalo, no lo ve como que hablas de enfrente, no. Háblele en este momento. Declare esa palabra sobre su hijo, sobre su hija, sobre la persona que se encuentra en este momento, tal vez en una crisis. Ahora dígale lo siguiente: lo que no se ve, perdón, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Padre bendito, entonces mi casa no la veo, pero quiere decir que está creada. Amén. Amén. El milagro no lo veo, pero ya está realizado. Amén. La transformación de mi hijo, de que Dios lo saque de las drogas, de los vicios y lo lleve a una vida abundante, ya está creada. Amén. La carrera que usted estudia está creada. Amén. La deuda que le está acabando la vida, Dios puede abrir una ventana de bendición sobre usted, lo que conocemos como un milagro financiero. Amén. Pero cuando yo estoy en el reino, las cosas pasan. Cuando no estoy en el reino, sigo con problemas dentro de la iglesia. Sigo con crisis dentro de la iglesia. Dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos, adelante del libro de los Hechos. Le sigo diciendo a la gente que no viene a la iglesia, por lo menos apúntate en un curso online. Y mientras estás en tu casa, porque supuestamente no sales, apréndete los libros de la Biblia para cuando vengas a la iglesia ya los podamos buscar. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, como está escrito. ¿Ya está conmigo? Te he puesto por padre de muchas gentes. Romanos capítulo 4, versículo 17. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida ¿a quién? A ver, otra vez. El cual da vida ¿a quién? A los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? En el reino, lo invisible maneja ¿qué? Lo visible. Si usted analiza la vida de Abraham, en el capítulo 11, versículo 27, Abraham, en Hebreos capítulo 11, versículo 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, persistió con poder. Es decir, las personas que logran entender este principio, que el reino se maneja por lo que no se ve, pero existe. Amén. ¿Amén? Amén. El reino se maneja por lo que no se ve, pero existe. Amén. El hecho de que tu sentido no lo vea no quiere decir que no existe. Y a mí me extraña, hermanos, que esta cultura que tenemos, esta cultura tecnológica, esta cultura de Face, esta cultura de Instagram, esta cultura que tenemos tan tecnológica, ¿sí?, no logra entender esto. Yo no estoy viendo a la gente que está detrás de la cámara, pero detrás de la cámara hay cientos de familias que me están viendo a mí. Y no por eso quiere decir que no existan. ¿Cómo es que usted manda un archivo PDF por el WhatsApp y se lo manda a otra persona a distancia? ¿Ah? Yo se lo explico con la Biblia. Yo quisiera que un ingeniero viniera y dijera: mira, se hace de esta forma. Entonces sí existe. Sí existe una transferencia. Sí existe el milagro. Sí existe la renovación. Sí existe la bendición. Pero para aquellos que lo creen, para aquellos que han comprendido lo que dice la palabra de Dios y que el reino se manifiesta sobre sus vidas. Ahora, dentro de la escritura entonces empieza una situación apasionante. Esto a mí me llena. Es un factor fuertísimo dentro de la palabra de Dios. Isaías 45, 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 45, versículo 18. Porque así dijo, otra vez expresiones de palabra. Porque así que creó los cielos, el cual es Dios y formó ¿qué? La tierra, el cual la hizo y la compuso, punto y coma. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dios deseó que la tierra fuera ¿qué? Habitada, pero no con el sistema del hombre, sino con el sistema de Él. Y hoy vamos a observar que el sistema de Dios
tiene 3 factores importantes para nuestras vidas. ¿Cuántos? 3. Lo que hablamos solo fue la introducción. Ahora vamos a ver 3 factores importantes. ¿Cuántos están emocionados? Líbranos del mal. Amén. Mire, usted va a querer poner negocios cuando pase la pandemia. Y si Dios lo libra del mal, ese negocio va a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar. Amén. Líbranos del mal. Usted va a querer tal vez tener 15 años, bodas, va a querer tener fiestas, festejos. Tiene Dios que librarlo del mal, porque en este momento se está tronando los dedos y dice, ¿con qué lo vamos a hacer si vienen los 15 de la niña? ¿Y con qué vamos a hacer lo otro si viene esto? ¿Con qué voy a sacar ese auto? ¿Cómo lo voy a estrenar? Usted tiene que ser librado del mal. Hay gente que compra su carro hoy y mañana lo chocó. ¿Y sabe por qué? Porque no ha sido librado del mal. Gente que metió 100, 200 mil pesos en un negocio y el negocio quebró en los 8 días porque no fue librado del mal. Porque en lugar de ser bendecido parece que hay un retroceso. Y eso es producto de no comprender que usted no es un ciudadano de la tierra. Usted es un ciudadano del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos la ley del cielo se materializa sobre su vida si usted lo cree y lo recibe en esta hora. Ah, ya se encendió. Ahora sí. Dice entonces la palabra de Dios, ¿qué es el reino? El reino de Dios, hermano, cada vez que el Señor empezó a predicar acerca del reino, vuelvo a decirle, no habló de religión. Nunca habló de religión. Nunca habló de evangélicos. Nunca habló de cristianos. Esos fueron factores denominacionales que nos colocamos, ¿sí? Él habló de gente del reino. Solo del reino. El reino no es una religión, el reino es un lugar. Es un país, es un territorio, ¿sí? A mí me gusta mucho una expresión, no sé si lo voy a pronunciar correctamente. Allí están mis traductores del inglés al español, pero se acercan y le dicen a Jesús, Jesus, one question. Y en ese momento Jesús dice, bueno, pregúntame, ¿sí? What is you from? My from is heaven. Yo vengo del cielo. Amén. Esto a mí me estremece. Le preguntan, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Porque esas cosas que haces, donde multiplicas el pan, donde tocas al leproso y se sana, donde restauras el corazón del hombre, donde los malvivientes comienzan a ser buenas personas y estables dentro de la vida, donde el borracho se transforma, donde sacas a la gente de las adicciones, donde promueves futuros poderosos en tu palabra, ¿de dónde vienes? Y Jesús contesta, yo vengo del cielo, dice la palabra de Dios. No estamos viendo las palabras de un humano, estamos viendo las palabras de una deidad. Una deidad que quiere llegar con nosotros y quiere decirnos, yo te formé, yo te hice antes de la fundación del mundo, dice Efesios en su capítulo 1, versículo 3, antes de que todo fuese formado, antes de que el sistema comenzara a activarse, tú estabas conmigo. Yo te tenía. Lo primero, hermano, que el reino comienza a establecer sobre tu vida, y lo voy a decir en una sola palabra, y esta palabra lleva muchas cosas. La palabra se llama cultura. ¿Cómo se llama? Cultura. Viene de la palabra cultivo. Cultura viene de ¿dónde? De cultivo. Si usted se dedica a cultivar coles, todo lo que siembra ahí son coles. Si usted cultiva ganado, todo es ganado. Si usted cultiva manzanilla, todo es manzanilla. Rábanos, son leyes. La palabra cultura habla de lo que Dios cultiva en usted. Y en usted Dios cultiva la naturaleza sobrenatural de Él. Porque desde el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Usted vino aquí para gobernar. Vino aquí para seguir adelante. Pero le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Últimamente, hermanos, a veces nosotros pensamos cuando hablamos de cultura, ¿por qué en la plazuela de la Soledad, en la zona de la Merced, por qué se da cuenta que usted es bien chiapaneco? Por su cultura. Eso no se lo va a poder quitar ni con una etiqueta, ¿sí? No se lo va a poder quitar, ¿sí? Su peso, su tamaño, su talla corresponde a una estructura. ¿Ya? Le voy a explicar qué pasa. Mire, le voy a explicar qué pasa. A ver, una cosa es ir a estudiar inglés a una escuela. Una cosa es estudiar inglés en una escuela, y otra es haber vivido en Estados Unidos y haber aprendido allá, ¿sí? Porque el que fue a Estados Unidos y lo aprendió, vivió en el reino.
y se dio cuenta del por qué dicen las personas, one cheeseburger, please. ¿Sí? Se dio cuenta del por qué en un momento determinado comienza a tener modismos. Y la persona que va a la escuela se queda así como que, ay, pero ¿y cómo lo pronuncio? Cuando usted habla con un americano, el que fue a la escuela, el americano no lo entiende. Y usted sacó 10 en el examen. Y usted tiene licenciatura en idiomas. ¿Y por qué no me entiende? Porque el americano es del reino. ¿Sí? Y usted no es del reino. Cuando usted habla con Dios, a veces Dios no lo entiende. Vámonos rápido a este punto, ya se estoy sudando porque esto está intenso, hermanos. Miren, hemos perdido tantas cosas. Vámonos a la palabra de Dios, allí en 1 Corintios, por favor. Capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. ¿Ya lo tiene? Y allí en 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo 2, dice la palabra de Dios. A ver, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Una vez más. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál es el lenguaje del reino? El que no habla en lenguas no se puede comunicar con Dios. Ahí está todavía la gente. ¿Será que tengo que recibir el bautizo? ¿Será que en un momento dado tengo que hablar en lenguas? Hermano, es que la palabra de Dios dice, mira, te lo voy a poner de esta forma. Si no hablas, no te comunicas. Y si no te comunicas, no hay revelación, unción, poder del reino sobre tu vida. Amén. Entonces muchos han dejado de hablar en lenguas. Muchos han dejado de hablar en lenguas debido a que solo lo ven como un factor religioso, como un factor de decir, como todos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. La palabra de Dios nos enseña que el lenguaje del cielo son las lenguas. Si usted viene de cualquier otra parte del mundo, usted va a hablar como hablan allá. ¿Sí? Usted va a hablar de acuerdo a la cultura de donde viene. Todo el tiempo Jesucristo estuvo mostrando que este factor del reino va a comenzar a desarrollarse a través de lo que Él cultiva sobre nosotros. Ahora le quiero llevar a este punto. Cuando hablo de la cultura lo voy a expresar de esta forma para que quede más claro. ¿Sí? Ya últimamente usted observa 10, 20, 30, 40 letreros que dicen tlayudas. ¿De dónde vienen las tlayudas? Ah, bueno, entonces una persona del reino de Oaxaca se infiltró en Coletolandia, ¿sí? Y aquí con los coletos, los hermanos que no nos ubican, los coletos son los que viven en San Cristóbal de las Casas. Aquí están seccionados hasta por nombres. Hay coletos, hay comitecos, hay de Tepisyor, hay de diferentes áreas. Entonces, ¿sí? Entonces hay estos factores. Ahora, se coló un oaxaco del istmo de Tehuantepec y se vino para acá. Y este oaxaco, lo digo con el debido respeto, empezó a colonizar, empezó a traer su cultura. Y usted lo va a ver si es verdadero oaxaco. Les encanta traer los brazaletes de oro, les encanta traer unas caderonas de oro. Y en ese momento están ahí con su cocina y todo. Y huele, y dices que huele diferente porque es una comida de un reino diferente. ¿Sí? Cuando hablo de cultura, hablo de tu forma de vestir. Cuando hablo de cultura, hablo de tu forma de hablar. Cuando hablo de cultura, hablo de tu forma de pensar. Cuando hablo de cultura, hablo de tu forma de actuar. Pero cuando hablo de cultura, hablo que tu cultura está sujeta a un origen. Y tu origen no es de la tierra, tu origen es divino, tu origen ha sido dado por Dios, tu origen es un momento sobrenatural donde apareces aquí en la tierra, pero no eres de la tierra. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No tienes por qué vivir conforme al sistema. Amén. Tienes que vivir conforme al sistema del reino que Dios creó sobre tu vida. Y ahí es donde empieza la situación. El reino entonces maneja salud. Jesucristo cuando predicaba, no predicaba de salud. Oiga, no predicaba de liberación. Yo le hice una pregunta el jueves y dije, ¿por qué Jesús no oraba? Si usted analiza, el único momento donde Jesús ora es cuando llora primero y posteriormente. Jesús lloró, Juan 11:35, ora para que Lázaro salga. Y dicen los teólogos que tuvo que orar y tuvo que decir el nombre porque si no todos aprovechaban el rey. Imagínense que hubiera declarado en el nombre de Jesús, salgan, pues todos se levantan. ¿Sí?
Así que tuvo que orar específicamente por algo. Pero casi siempre usted observa al maestro, observa al Hijo de Dios, observa a este Dios encarnado en esta tierra caminando, y él hablaba del reino. No oraba por liberación, no predicaba sobre prosperidad, no hablaba sobre situaciones de sanidad divina. No hacía eso. Él hablaba del reino. Oiga, y sanaba. ¿Nota la diferencia? Hablaba del reino y prosperaba. Hablaba del reino y en ese momento se manifestaba el poder de la resurrección en las diferentes áreas que había. Porque cuando usted vive en el reino, vive bajo una cultura. Toda su atmósfera vive sobre esa misma área. A una niña que le guste Mi Bello Pony, ¿sí? Y usted se mete a la casa de esa niña, todo lo que está dentro parece establo. ¿Por qué? Porque tiene ponis y ponis y ponis y ponis. A quien le gusta el Hot Wheel, todo el tiempo tiene carritos de esa forma. Usted hace un reino, hace una atmósfera. Y esto a mí me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque cuando Satanás visita su vida, lo visita porque hay algo que lo está llamando dentro de su casa. Y si ese algo no es removido, si ese algo no es quitado de su vida, no va a haber un poder que lo libre del mal. Porque sigue siendo un hábitat contrario a lo que Dios quiere establecer. ¿A quién me dice amén? Amén. ¿Sí? Ese es un gran asunto. Es un gran problema que tenemos con esta situación. Cuando hablamos entonces del reino, hablamos de una situación donde Jesús lo expresó de forma sencilla. Vénganos tu reino. Es decir, oiga, que lo que pasa arriba esté pasando abajo. Usted no puede estar peleando constantemente con sus hijos. Pastor, es que los factores del desarrollo humano dicen que mi hijo ya se volvió hormonal y mi hija ya se volvió hormonal, y en ese momento tienen desajustes y balances dentro de los factores neurológicos, y por ese motivo su carácter está cambiando y hay rebeldía. Eso lo dice el sistema de Freud, de Jean Piaget, el sistema de desarrollo. Pero en el sistema del reino de Dios dice que tu hijo debería de tener la capacidad de ver visiones. Dice la palabra de Dios que el joven debería de profetizar. Dice la palabra de Dios que el joven debería de vivir en una atmósfera fuerte y poderosa. ¿Y sabes por qué en ocasiones no motivamos esto en los jóvenes? Porque los que menos dinero tienen son los jóvenes. Así que casi no hay culto de joven donde se les enseñe y se les dé la prioridad. Porque en la ofrenda no va a haber ofrenda. Amén. ¿Quién me dice amén? ¿Sí? Pero cuando nosotros observamos dentro de la palabra de Dios que el joven podría ser una persona estable, que el joven podría estar manejado por el poder de Dios, que el joven puede tener bajo control sus instintos y pasiones, entonces comenzamos a observar qué tan lejos estamos de lo que sería la cultura del reino y lo que sería la cultura tal vez de una iglesia. A los jóvenes los queremos entretener con juegos, con cantos, con esto. Por eso muchas veces los jóvenes no están en nuestra iglesia. Joven que me escuchas y gracias a Dios veo buena cantidad, aquí no vienes a entretenerte, aquí vienes a desarrollar el poder de Dios en tu vida, para que cuando crezcas seas una persona más poderosa que tu descendencia. Oiga, más poderosa que tu descendencia. Dice entonces la palabra de Dios dentro de lo que observamos aquí. El reino entonces de forma sencilla es cultura. Y lo que Jesucristo siempre pidió es: vénganos tu reino. Que lo que pasa arriba comience a pasar abajo. Cuando usted tiene un milagro de Dios, esto a mí me preocupa. Yo tengo que, por lo menos al día, vamos a manejar dos categorías teológicamente. ¿Dos categorías qué? Teológicamente. Hay milagros ordinarios y milagros extraordinarios. Mínimo al día tengo que tener un ordinario. ¿Sí? Y en ese milagro ordinario estoy entendiendo que el reino de Dios está conmigo. Amén. Amén. En ese milagro ordinario. Ahora, si es un milagro extraordinario, entiendo que el reino de Dios está todavía más presente dentro de mi familia. Pero hay familias donde ya no está pasando esto. Si no pasa en las familias, a veces no pasa en la iglesia. Necesitamos, hermanos, que la iglesia sea una iglesia del reino. Que la iglesia sea una iglesia que pertenezca a este factor. Ahora, dentro del reino de Dios, porque tuyo es el reino, está diciendo, porque tuyo es todo lo que pasa allá y se manifiesta aquí. A ver otra vez.
Porque tuyo es todo lo que pasa allá y se manifiesta ¿dónde? Aquí. Entonces dice la palabra de Dios que vénganos tu reino, es literalmente que tu gobierno esté manejando mi sistema. ¿Ya? ¿Quedó traducido? No soledad, no depresión, no deuda, no enfermedad, no divorcio, no pérdida de tiendas. Allá no existe eso, acá tampoco tiene que existir. Una persona que pretende ir al cielo, ¿sí?, es un religioso. Hoy te lo voy a explicar. Una persona que pretende tener dominio sobre lo que Dios le dio aquí en la tierra es un elemento del reino. Porque el cielo, ¿sí?, porque el cielo tuvo el diseño de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? El cielo tuvo el diseño de la tierra para que la tierra viniera a vivir, perdón, para que el cielo viniera a vivir ¿dónde? En la tierra. El diseño de Dios es que el hombre tomara del cielo y viviera en la tierra. La mayoría de los que estamos aquí pasando por una crisis, lo primero que hacemos cuando no entendemos esto es: Señor, mejor ya llévame, dice uno. Puro cristiano suicida tengo. Puro cristiano que en un momento nada más lo presionan tantito: me quiero morir, me voy a ir. Le grita a la hija, se le para a la hija a la mamá y le dice: que no me encuentres y sufras. ¿Sí? El esposo y la esposa ahí haciendo maletas y ya, me regreso a mi rancho, me regreso a mi paraje, me regreso allá donde nadie me conoce, allá voy a ir a vivir. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es huir. Oiga, el cristiano por naturaleza huye, se esconde. ¿De quién? El cristiano. El Hijo de Dios del reino, ese no huye. Ese cuando viene la crisis se para firme, se para enfrente y le ordena bajo el poder de Dios que se sujete lo que está sucediendo como anomalía dentro de su vida. Hay una enorme diferencia dentro de este factor. Ahora, el reino maneja algo que se llama poder. ¿Cómo se llama? Poder. Vénganos tu reino, ¿verdad? Pero dice, estamos analizando porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué es el poder? La palabra poder griega viene de dunamis. Y dunamis viene en una traducción más sencilla de dinamita. ¿Ya? Usted agarra un cartucho de dinamita y ahí están las grandes peñas. Es una cosa pequeña. Y lo meten en una tremenda roca. Ahí está haciendo el taladro. Porque hacen un barreno. Y meten. Y en el momento que lo prenden, esa grande roca se hizo grava. Porque el dunamis tiene el poder de desbaratar, de destrozar lo que se le interponga. Por eso tenemos carreteras. Más aquí en San Cristóbal. ¿Sí? Nada más que las hubieran hecho un poquito más grandes, pero bueno. Tenemos carreteras aquí en Chiapas. Y fueron abriendo entre la peña. Y fueron abriendo entre el monte. ¿Sí? Ahorita ya no lo escuchamos, pero sin lugar a dudas, los que vivían antes aquí constantemente escuchaban explosiones. ¿Por qué? Porque estaban abriendo con el dunamis. Ahora, observe esto. El dunamis denota la capacidad, es decir, la capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. La capacidad de llevar cualquier cosa, ¿qué? A cabo. Eso es dunamis. Ahora pregunto, ¿Dios ya dio el dunamis a la iglesia del reino? Amén. ¿Amén o no? Amén. No, como que no me creen. A ver. ¿Dios ya dio el dunamis a la iglesia del reino? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Bueno, ahorita le voy a explicar. Por eso me gusta a mí hablar de la palabra. En el griego no solamente encontramos la palabra dunamis, que significa poder. También encontramos la palabra exousia. Exousia. Otra vez. exousia. Exousia. Que significa lo que detona la libertad de acción. El dunamis no se mueve si no tiene un detonador. Una mecha. Algo que lo prenda, que lo encienda. Pero ¿cómo se obtiene este factor? Bueno, es el derecho de actuar. ¿Es el derecho de qué? De actuar. Ahora, le voy a llevar un texto, Lucas capítulo 24, versículo 49.
Lucas 24:49. No me quiero extender mucho sobre estos factores porque son muy profundos. 24:49. ¿Ya lo tienen? Amén. He aquí, ¿ya está conmigo? 24:49. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿La promesa de quién? Mire. Véanme. He aquí, yo les voy a enviar, se los voy a mandar por DHL, se los voy a mandar por estafeta. Es que a veces nosotros entendemos así. ¿Sí? Quiere decir que alguien lo va a traer. ¿Quién? Alguien lo va a traer. ¿Sí? He aquí yo enviaré, ¿qué? La promesa de quién? Del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Es decir, hoy en día tenemos cientos de ministerios. Voy a empezar primero con lo espiritual. Tenemos cientos de ministerios, el profeta, el evangelista, el que quiere ser pastor, el que quiere abrir misiones, pero lo quiere hacer bajo su instinto y su sistema, no bajo el poder que ha de descender sobre de lo alto para su vida. Mientras no tenga ese poder, va a comenzar a tener problemas. Porque van a gastar dinero. Es que les voy a invitar a un café, les voy a invitar a una comida. Miren, el reino de Dios, por eso lo dice San Pablo, no es comida ni bebida. Usted no va a ganar gente en el reino de Dios invitándole galletas ni su coffee break. Deje de pensar de esa forma. Usted va a ganar el reino de Dios cuando haya la demostración del poder de Dios sobre su vida y ese poder de Dios se manifieste sobre la vida de la otra persona. Amén. Amén. Dice entonces la Escritura, espérense. Solamente quiero citar dos factores. La palabra de Dios, si la leemos en versión Dios habla hoy, para que quede un poquito más clara, dice: y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense, ¿sí? Ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. La palabra quédense es una palabra griega, katsizo, K de kilo, A, D. S-I, sí, y luego Z-O, capsizo. ¿Y sabe qué quiere decir capsizo? Asentar. Y usted me dirá, ¿qué es asentar? Asentar viene de base. Bogar, ven, Bogar. Aquí está Bogar. Acá que te ve la cámara. Muy bien. Aquí está Bogar. Te quedas aquí. ¿Dónde se va a quedar? Ahí. En lo que yo voy, ¿sí? A Dominos y te traigo lo que tu padre te prometió. Entonces yo me voy. ¿Y sabe qué hace el cristiano? Se mueve, se va, no se queda donde se le dijo y se fue. Cuando regresa con la bendición, se fue. ¿Y sabe por qué se fue? Porque la base donde lo dejaron fue una base emocional. Hay personas que están, yo le prometo a Dios que nada más que Él me saque de aquí, voy a estar orando y ayunando. Ajá, nada más en cuanto te saquen te vas a olvidar de Él. Le prometo a Dios que si me da esa bendición, ese terreno, yo lo pacto en el nombre de Jesús. En cuanto te lo dé te olvidas de Él. ¿Y sabes por qué? Porque la base donde estás es una base emocional. Cuando vemos esta palabra griega dice que el que no está en Cristo, el que no está bajo el Hijo de Dios, bajo el que viene de lo alto, el que no está en esa base doctrinal espiritual, jamás va a ser investido del poder de Dios. Y la única forma en la que tú puedes estar dentro de una fe segura y certera es cuando has desarrollado dos cosas. Número uno, arrepentimiento de tu vida. Por eso es que no puedes estar ahí. Te dicen haz esto, no lo haces. Te dicen haz aquello, no. Te hablan del reino y te opones, te prendes, te enciendes. ¿Por qué? Porque tu naturaleza y sistema no son compatibles con eso. Tienes que estar en Él. Él no es un sistema, es una persona. ¿Sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Cuando te enojas, ya me voy de la iglesia. Pues que te vaya bien. ¿Sí?
Cuando estás alterado, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no vas a ir, mi amor? Si mira, estábamos bien ayer. No tengo ganas. No va a haber milagro sobrenatural. Aquí no es por ganas. ¿Sí? Pastor, es que usted no entiende que yo trabajo y tú crees que yo vivo del aire. Pastor, usted no entiende que yo ayer me desvelé y tú crees que yo todo el tiempo me la paso acostado. La persona tiene que aprender a vivir en Él. Por eso dice, oiga, pasa hijo a tu lugar. Por eso dice la Escritura. Y aquí entra la pregunta para usted. Si de verdad quiere que el poder se desarrolle, encárguese de observar dónde está su base. Dónde está llevando su familia. Dónde está colocando su fe. De quién está recibiendo la instrucción, dónde está parado, con qué sistema, con qué cosas están fusionando. No vaya a ser que esté en una base donde lo único que reciba sea una descarga eléctrica y lo confunda con el poder de Dios. ¿Va quedando claro cómo está el asunto? Amén. Hay congregaciones que están llenas, motivadas de emoción, motivadas de factores eufóricos. Pero en el momento que sale la persona sigue con su misma depresión, con su misma crisis, con los mismos hijos en pleito y no pasa absolutamente nada. La invitación es sencilla dentro de este punto. Una persona que maneja el poder del reino y una persona que maneja eusocia es una persona que tiene el derecho y la libertad para que las cosas se activen. Pero si está en la base. Así que Jesucristo les dijo, mientras yo me voy, Jesucristo muere, resucita el tercer día, pasa 40 días aquí en la tierra, se va hacia el cielo, ¿sí? Hechos capítulo 2, no voy a citar cada texto, y después en el capítulo 2 se pasan 10 días más, donde se aparece el tiempo del Penta, de donde viene la palabra Pentecostés, 50 días en búsqueda de Dios, ¿sí? Ahora, en ese tiempo reciben el bautismo del Espíritu Santo y son embestidos. Lo voy a poner de esta forma, la palabra embestir, ¿sí? Es dar cualidades. ¿Dar qué? Cualidades, ¿sí? Propias para una acción. Si usted va en lo natural y quiere evangelizar a alguien, humano con humano, no funciona. Usted solo va a tener un buen debate. Va a salir peleado. Si usted como papá quiere ir a corregir a su hijo, humano carnal, con hijo carnal, solo se van a gritonear. Si usted como humano casado va a hablar con su esposa, en ese momento, humano casado, fuera del reino, con la esposa, fuera del reino, que ni a la iglesia van, se van a pelear. Si usted es un ungido de Dios, investido con el poder de Dios, la templanza, el dominio propio, y la naturaleza de Dios, cuando sale la palabra, esa palabra toca el corazón de la persona y la persona cambia, y entonces podemos estar juntos para adorar a Dios. Cambia mucho de carne a carne no se puede, pero de sobrenatural a natural sí se puede. Amén. Y entonces los factores se mueven. Dice la palabra de Dios entonces que cuando usted pone las manos sobre el enfermo sana. Porque usted ha sido ¿qué? Investido. Quedó la parte espiritual, voy a la parte física. Atrévase a poner un negocio sin el dunamis de Dios y va a tener serios problemas. Porque ese negocio no fue autorizado por Dios. Y lo que no es autorizado por Dios no crece. Es curioso que alguien pone un puesto de chayotes, pone un puesto de chicharrines y se venden así. Y mire, usted va a observar que hay 3 o 4 personas que venden el mismo producto y no lo venden. ¿Por qué no lo venden? Porque ellos lo hicieron por envidia, lo hicieron porque es la moda, lo hicieron porque dicen, como aquel le está saliendo bien, también yo lo voy a hacer porque tengo dinero, tengo poder y hasta le voy a poner foquitos. Pues con todos tus foquitos no se va a vender, porque solo el poder de Dios activa tus ventas, solo el poder de Dios activa el negocio, solo el poder de Dios activa las bendiciones sobre tu vida. ¿A cuánto les está interesando el tema? Amén. 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 Y es lo mismo. Para tener novia, para tener novio, para tener un matrimonio, para poder tener un auto. Te compras el auto y al rato estás, ¿para qué lo compré? No tengo para la gasolina. Pero si te fue autorizado no solo el poder, sino también la segunda palabra, que es ¿qué? Exousia. También se te dio y se te otorgó el dinero para que compres gasolina. Amén. Para que no estés preocupado por la pandemia.
Usted dirá, ¿pues por qué la pandemia? Sí, porque cuando la pandemia se vaya va a volver a dispararse el precio de la gasolina. ¿Sí? Mientras estabas encerrado la bajaron. Y ahorita que ya todos salieron la vuelven a subir. Es el sistema. Pero si usted vive en el sistema de Dios, Dios no maneja pobreza, Dios maneja abundancia y va a estar constantemente bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo, llevando constantemente bendición a su vida. No se preocupe por la gasolina, no se preocupe por el permiso, no se preocupe por la fachada, preocúpese por estar en el lugar donde el poder de Dios va a ser derramado sobre su vida para que las cosas empiecen a pasar. Amén. ¿Amén? Ah, está poniendo interesante esto. Todavía no terminamos viendo otro factor más grande. Porque dice, tuyo es el reino, el poder, la gloria. Y el tiempo me está ganando. Aquí salimos a la 1. ¿Sí? Ahora, si usted quiere que nos demos a las 5, pues ya me avisa. Me decía una persona, no digo nombres. Pastor, yo le vengo a solicitar algo. Y digo, ay, bueno. Quiero un día, sin límite de tiempo, donde mi familia se siente y le pregunte a usted todas sus dudas. Pero quiero un día, desde la noche hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Será que me lo puede proporcionar? Y mi respuesta fue sí. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy aquí para llevar gente al reino. Amén. Y esa gente quiere escuchar, quiere saber lo que Dios realmente declaró para su vida. Así que nada más fue concedido allá. No venga usted y diga, pastor, yo también quiero mi día. No, no es cierto. Dios bendiga y ore para que Dios le dé fuerzas al pastor. Amén. Amén. Dice entonces la palabra de Dios. Vámonos rápido. ¿Quedó claro lo que es el poder? ¿Quedó claro lo que es el reino? ¿Quedó claro que lo sobrenatural maneja lo natural? ¿Sí? Ahora, vámonos al área de la gloria. Mire, le voy a hacer una pregunta. La primera pregunta que vamos a contestar nosotros es el poder comprender cómo vamos a entender la gloria. ¿Cómo vamos a entender qué? La gloria. La gloria, ¿sí? Y le voy a presentar primeramente, la palabra gloria en el griego más sencillo aparece como doxa. ¿Cómo? Doxa. La palabra doxa es lo que se puede ver. Me voy a salir tantito. No me busques, ahí regreso. Ahí me escuchan. Y entonces ya regresé con algo. ¿Con qué regresé? Con un teclado, ¿sí? Y llega la gente y dice, ¿dónde lo compró? Y yo le digo, en Liverpool. ¿Y cuánto le costó? Porque no falta el hermano que es así, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo, cómo, en qué lugar se enamoró de ti? Pregunta. Entonces no falta el hermano que ¿dónde lo compró? ¿Cuánto le costó? Que no sé qué. Bueno, la próxima vez que compre algo con ese hermano, tráigale el ticket. Tráigale el ticket y se lo da y le dice, mira, aquí está. Bueno, entonces aquí está. ¿Sí? Bueno, estoy mostrando algo que tal vez 1, 2 o 3 lo tengan, pero no todos lo tienen. La palabra doxa no es algo que tú dices, es algo que los demás ven. Sí se ve que ando caminando con él, ¿verdad? Bueno, ahora lo regresamos. No se trata de decir yo tengo. No se trata de decir cuánto valgo. No se trata de decir quién soy. La palabra gloria viene de doxa y el doxa habla de lo que la gente ve en ti sin que usted lo esté diciendo. Hay ocasiones que usted dice tengo y la gente dice Dios. No. Y hay ocasiones que la gente dice no tengo y quien lo ve dice, ¿y eso que dice que no tiene? Ya te fijaste los zapatos que trae. Y ya te fijaste de dónde viene esa marca. Y ya te fijaste en el carro que anda. ¿Sí? No se trata de decir. Usted puede vivir, lo digo con todo respeto, puede vivir en una choza y ser un hombre del doxa. ¿Sí? Ya lo dices, aquel que vive allá, mira, aquel que viene allá por la vereda, en ese paraje, en el monte, ese que viene de allá, si tú supieras la cuenta que tiene, la gente se da cuenta. La palabra gloria en el hebreo significa, o es raquia, y raquia significa arco. No es lo mismo alguien que está plano a alguien que tiene forma.
Porque lo plano no tiene expansión. ¿Ya me va entendiendo? Y el arco tiene ¿qué? Expansión. Es decir, que el que tiene gloria tiende a expandirse. ¿Ya? Yo soy un hombre con mucha gloria. Dice la palabra de Dios, óigame. La palabra arco es lo que se extiende hacia afuera. ¿Lo que se extiende dónde? Hacia afuera. Cuando usted es un hombre que maneja la gloria de Dios o una mujer que maneja la gloria de Dios, no es lo que siente, es que yo siento la gloria de Dios. Discúlpame, no es así. El que siente la gloria de Dios, mire, algo brota dentro de la vida natural. Aparece la casa, aparece el auto, aparece la sanidad, aparece la multiplicación. ¿Por qué? Porque es algo que brota, es algo que rompe, es algo que emana en un momento determinado, porque eso es lo que significa la palabra gloria. ¿Cómo ve el asunto? Hay gente que sintió una emoción, pero no está trabajando la gloria. Dice entonces la palabra de Dios que cuando hablamos de la palabra gloria, en este caso, estamos también hablando de la palabra pandere, de donde viene pandemia. ¿Sí? Mire dónde empezó y mire dónde está. Así que la palabra gloria es un factor territorial. Alguien que tiene gloria, ¿sí? Yo por eso no pregunto, pero alguien que tiene gloria, tiene un terrenito aquí, tiene un terrenito allá, tiene otro terrenito acá, y de momento ya se hizo de otro más, y luego de otro más, porque es algo territorial. El que tiene gloria camina sobre ese factor. Dese cuenta lo que le estoy diciendo. Hay gente que se baja de un Camaro amarillo, parece corrido de narco, se baja del Camaro amarillo, y esta es mi gloria. Eso no es gloria, ese es un auto. Una persona que tiene gloria está en constante expansión. Ya puso el negocio aquí, ya puso el negocio allá, ya abrió otra sucursal allá. ¿Y cómo le está haciendo? La gloria del reino de Dios está sobre su vida, porque la gloria es expansiva. Amén. Ya les interesó a los comerciantes y hombres de negocio. ¿Sí? ¿Está emocionante esto? Bueno, seguimos. Entonces, pastor, ¿me está diciendo que yo estoy destinado a tener el reino, el poder y la gloria? Sí. No ha tenido negocio porque no lo ha pedido. ¿Ya? Dice la palabra de Dios que no solamente habla de los factores de espacio. La palabra gloria habla de que va ocupando más espacio y más espacio y más espacio. Pero también la palabra gloria habla de algo que se conoce como despegar. Y cuando hablamos de despegar, ¿sí? Así es pegado. Así es despegado. Hay cosas de usted que no han sido despegadas. Mire, si usted vive bajo una cadena de maldición, tenemos que despegarlo de ahí, pegarlo acá y después despegarlo para que la multiplicación se empiece a dar. ¿Ya? La palabra gloria también habla de la situación de abrir. Todo lo que la gloria toca lo abre. ¿Sí? Todo lo que la gloria ¿qué? Toca lo abre. Si usted quiere ser un novio glorioso, sujétese en el reino. Cuando lo ve una mujer, al soltero hablo, no al casado. Cuando lo ve a la mujer al soltero, va a decir, wow, ¿qué tendrá esa persona? Pues maneja la gloria, maneja el doxa, maneja la expansión, abre cosas, funciona de una manera diferente. La palabra abrir tiene dos parámetros importantes. Primero, la palabra abrir habla de liberar. Usted quiere ser liberado de un matrimonio, de crisis, de problemas, de angustias, de tristezas, de pleitos, 20 años de matrimonio y 20 años de pleitos, 20 años de matrimonio y 20 años de vivir debajo del agua. Eso es terrible. ¿Sí? Por eso es que quiere divorcio, por eso es que ya no aguanta, por eso se golpea constantemente. Pero si usted entra dentro de la gloria de Dios, algo lo va a liberar, algo va a abrir esa situación donde está encapsulado y va a comenzar a tener una nueva vida. La gloria de Dios habla también de un estilo de vida para la persona. Así que la palabra abrir, cuando usted abre una puerta, usted accesa a otro lugar. Una persona que maneja la gloria de Dios no puede estar en el mismo lugar todo el tiempo. A ver, lo vuelvo a decir. Una persona que maneja la gloria de Dios no puede estar en el mismo sitio, espacio, tiempo, crisis, todo el tiempo. La gloria de Dios lo saca de ahí, lo eleva, lo transforma, lo traslada. Es un factor importante. Ahora, ¿sabe usted por qué hablamos español? Pues porque somos mexicanos, dice la gente. No, hablamos español porque fuimos conquistados por un reino. ¿Sí?
Y en República del Salvador hablan español. Y en Guatemala hablan español. Y todo lo que fue conquistado por los españoles, habla español. ¿Ya? Óigame bien a dónde lo quiero llevar. Todo lo que es conquistado en usted por el enemigo, todo lo que es conquistado por usted por el enemigo, tiene las mismas características que el enemigo. Por eso encontramos matrimonios destrozados, en crisis, en problemas, factores financieros acabados, físicamente están mal, espiritualmente están peor. ¿Por qué? Porque toda esa situación es producida por quien te conquistó. Ahora, la gloria viene a libertarte. ¿La gloria viene a qué? A libertarte. Alguien alabe a Dios en este momento. Y esa gloria que quiere tocar tu corazón viene a acabar con todo eso. Para que ya no hables el mismo lenguaje otra vez de que, ay, es que no tengo que comer, ay, es que no tengo dinero. No has comprendido entonces ni el reino, ni el poder, ni la gloria, porque tu lenguaje, tu actitud, tu forma de actuar sigue siendo la misma situación pesimista cuando estabas en el mundo y cuando estás en la iglesia. Porque estar en el mundo y estar en la iglesia sin estar en el reino sigue siendo el mismo estilo de vida. Dice entonces la palabra de Dios en este punto que estamos observando, todos los reyes tienden a conquistar. Antes éramos la Nueva España, ¿sí? Por eso se llama San Cristóbal de las Casas, porque el que vino aquí a acomodar todo se llamaba Fray Bartolomé de las Casas. No porque haya casitas, no, porque nos vinieron a dejar una cultura, ¿sí? Los de Tepisjok, pues ya les tocó otra cultura, pero los de San Cristóbal les tocó esta cultura. Así que dentro de este punto que yo estoy viendo en esta área, hermano, yo te quiero llevar a esto para concluir. Ahora, los reyes conquistan porque se expanden, y se expanden para mostrar su gloria. Yo le voy a decir algo, y quiero que lo tenga bien en su mente. Cuando usted viene y me dice, pastor, nos vamos a comprar otra camioneta más, yo bendigo a Dios. Pastor, ¿puede ir a orar por otras 3 propiedades más? Yo bendigo a Dios. Yo no voy a andar detrás de usted por un factor del diezmo. Yo no voy a andar detrás de usted por un factor de decir, vamos con él, por este sí hay que orar, por este sí hay que visitar, por este agéndame una cita. Me gustaría en un momento dado platicar con usted, discúlpeme. Mi responsabilidad es bendecirlo. ¿Es qué? Bendecirlo. Y si Dios está moviendo su gloria en usted, es con un propósito. Y el que debe de saber ese propósito es usted, para que no pierda la gloria. ¿Sí? Así que cuando usted venga acá, quite de su mente, es que si se entera el pastor, si se entera la iglesia, si se entera la congregación, ¿qué van a pensar de mí? Muchos de nosotros escondemos la gloria de Dios porque usted está pensando en su hermano, en su tío, en su primo, y dice, es que me lo regalaron, es que me lo dieron, es que me lo entregaron, porque no comprendemos el concepto de la gloria de Dios. Y cuidado y digas quién te dio esos zapatos, porque si dices eso, ya no te vuelvo a comprar. Así educamos a nuestros hijos, en lugar de comprender el factor de la gloria de Dios. Cuando usted venga y diga, ore por mi carro, ore por el terreno, ore por el nuevo ganado, 50 cabezas de ganado más allá, ore por las 4 hectáreas, bendito sea Dios, la oración de Dios va a seguir sobre su vida, sin que yo busque un interés personal, porque los que trabajamos para el reino somos bendecidos del reino. Amén. Amén. Y esto es importante dentro de la palabra de Dios. Una vez viendo todo esto, entonces, ¿para qué es el reino, el poder y la gloria? Y Jesucristo lo dijo, para librarnos del mal. Hoy no le di solamente una buena plática, una buena prédica. Hoy vamos a orar. Primero vamos a orar por nuestros hermanos en YouTube. Y después vamos a orar por usted, iglesia. Vamos a orar primeramente. Padre bendito, en este momento, todos los que nos están viendo, sintonizando por la cámara, le pedimos, bendito Dios, que haya una manifestación sobrenatural del reino de Dios en sus vidas. Que donde había miseria comience a haber bendición. Que donde había circunstancias difíciles comiencen a ser retiradas en el nombre de Jesús. Y que la promesa tuya se establezca de tal forma que las cosas cambien. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros declaramos esta palabra, soltamos esta palabra.
Que en esta semana, Señor, empiece a haber un mover de parte tuya sobre sus vidas, sobre los que se alinean al reino, sobre los que están bajo sujeción, sobre los que están en la base que tú deseas, y las cosas comiencen a ser transformadas por el poder de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.